Éxodo capítulo 28. Hemos estado viendo semana tras semana los miércoles en Éxodo. Después de ver los 10 mandamientos, vimos cómo Dios le da a Moisés el modelo, los planos, vamos a decir así, o el AutoCAD de cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer la tienda, qué es lo que tiene adentro, cuáles son los muebles que hay en esta como casa donde Dios va a morar. Y hemos visto que cada cosa que hay en el tabernáculo tiene un significado hoy, porque tenemos que tener mucho cuidado con no leer la Biblia y querer ser como ellos hace tantos años, sino es, ok, ¿qué es lo que representaba eso, la palabra de Dios en Éxodo para ellos, y cómo entonces podemos cruzar el puente y cómo para nosotros siendo cristianos del Nuevo Testamento, cómo eso aplica a nuestra vida? La razón de estudiar la Biblia, toda la Biblia, es todo el consejo de Dios, es porque si te das cuenta estudiando Éxodo podemos entender Hebreos, y hemos visto cada semana cómo Éxodo tiene que ver con Hebreos y cómo todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento es una sombra. Ahora, si tú, vamos a ir mejor explicado, no una sombra, sino una fotografía. Y imagina que por un momento Sandy se va una semana con sus papás de vacaciones a Cuernavaca y de pronto le digo, Sant, déjame tomarte una foto para no extrañarte tanto. Y entonces ya sabes, super cursi, pones la foto en tu pantalla de tu celular y cada vez que extrañas ves la foto y no extrañas tanto. Pero no estás viendo una imagen de Sandy, pero realmente no es Sandy. Imagina que Sandy regresa después de una semana y la tengo enfrente y sigo sacando mi celular cuando la extraño y veo la foto. O sea, sería ridículo. Y tenemos que tener cuidado con eso, que nosotros ya tenemos a Jesús y lo que vemos en el Antiguo Testamento es la sombra, es de pronto la foto de lo que ellos estaban esperando. Y Dios estaba poniendo en el corazón de su pueblo la esperanza de un Mesías. Y por eso vemos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los profetas y proverbios y salmos, y lo ves en Isaías 52, Isaías 53, y lo que estás viendo es una foto, pero en Jesús vemos la realidad, no una sombra. Y eso es muy importante entender. Cuando estudiamos la Biblia es para eso, para ver claramente a Jesús hoy, lo que significa para nosotros. Y por eso siempre vamos, ok, esto es lo que dice Éxodo, pero el Nuevo Testamento es esto y Jesús es esto para nosotros. En la iglesia primitiva, Pablo escribe a los Gálatas porque de pronto llegan estos judaizantes a su ciudad, a sus iglesias, y empiezan a decir que Jesús no es suficiente y que tienen que regresar a la ley de Moisés. Y eso hoy pasa. En ciertas iglesias hay influencia de querer regresar a la ley de Moisés y querer regresar a Éxodo, al tabernáculo, a la lámpara, y de pronto ya se empiezan a dejar las barbas, empiezan a dejar de comer cerdo, empiezan a cuidar o a celebrar el Shabbat. Y eso es muy peligroso porque Pablo le dice, y realmente no es Pablo, sino es Dios diciendo, oh Gálatas insensatos. Y la palabra insensato es cabeza hueca. O sea, esos que ya teniendo a Jesús y teniendo la realidad, quieren ir a la foto y vivir en un álbum de fotos vieja. Es insensato, es torpe, es tonto, y no lo debemos de ser y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces, y si tú te metes a ver videos del tabernáculo y te metes a ver videos pones Shabbat o pones kosher y todo eso, hay de pronto cristianos que empezaron a caminar con Jesús y se regresaron a esto. Y es muy popular y te voy a decir por qué. Y ya dices, Talí, no que teníamos que ver el capítulo, pero es muy importante. Te voy a decir por qué es muy popular eso. Porque es más fácil medir ser kosher que caminar en el espíritu. Piénsalo por un momento. Y te puedes sentir muy espiritual siendo kosher. Ah, no, yo no como camarones. ¿No? Yo no como cerdo. Y eso se puede medir. Y tu carne se quiere sentir muy espiritual y quiere poder medir. Y si te das cuenta, caminar en el espíritu
de pronto día a día no se puede medir, sino simplemente tienes que esperar y ver el fruto en un tiempo determinado. Pero eso es lo que enseña la Biblia, eso es el fruto del Espíritu. No son obras. Obras es muy fácil medir. El fruto no se puede medir, no es tan rápido. Y nuestra carne se desespera de pronto y quiere ver resultados espirituales rápidos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y sí, vamos a ver las vestiduras de los sacerdotes. Y una de las cosas que hacían los sacerdotes es cuando entraban al tabernáculo se quitaban las sandalias. Y eso, si te das cuenta, en la onda New Age, eso es muy espiritual. Y vas al yoga, ¿no? A los que van a yoga. Y Tali, si soy cristiano, ¿puedo ir al yoga? Ok, esa es otra predica. Pero si te das cuenta, si te quitas los tenis para hacer algo muy espiritual, de pronto te ves muy espiritual. Y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Cómo te vistas no tiene nada que ver con lo espiritual. Y lo que vamos a ver en las vestiduras de los sacerdotes tiene mucho significado y lo que está apuntando es simplemente a Jesús. Y vamos a ver, por eso en Juan, lo vimos en el estudio en la cruz, Jesús le quitan sus vestidos y tiene mucho significado eso. Y vamos a ver cómo Dios está vistiendo a estos sacerdotes y cómo Jesús es desnudado para ir a la cruz, donde está realmente nuestra justicia, y cómo la cruz nos lleva entonces a que nosotros nos podamos vestir de su justicia, vestir de Jesucristo. ¿Y cómo se ve eso en una persona? No se ve en lo externo, se ve en lo interno, pero se refleja en las obras. Eso es muy importante. Y es una persona amorosa, es una persona que cuida sus palabras, es una persona justa, es una persona piadosa. La palabra piedad es escoger lo que escoge Dios para ti. Eso es piedad. Un hombre piadoso es que escoge lo que Dios quiere para él. Una mujer piadosa es no escojo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí, su voluntad. Entonces, capítulo 28, versículo 1, Dios le está diciendo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Entonces Aarón va a ser el primer sumo sacerdote y de ahí va a venir toda la descendencia de sacerdotes de la tribu de Leví. Moisés es de la tribu de Leví. Y harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano. Ahora es muy importante eso, que Aarón, si te vas a dar cuenta en todo el pasaje, Aarón no hace nada. Moisés le llama, harás llamar a Aarón. Y el único papel que juega Aarón en esto es responder el llamado. Y en nuestro caminar con cristiano, nuestro papel es no hacer nada, sino simplemente Dios nos llama y lo único que hacemos es responder el llamado. Y eso a nuestra carne nos arde, entonces no es algo por lo que yo hice y tienes que saber, no es nada por lo que tú hiciste, es todo por lo que Jesús hizo por ti. Lo único que nosotros nos toca hacer es escuchar su voz y su llamado y responder a ese llamado. Y los sacerdotes lo que representaban a Dios en la tierra, eran un intermediario. Entonces era el sacerdote representante de Dios en la tierra, pero el sacerdote a la vez representante de su pueblo ante Dios. Eso es lo que es un sacerdote, es un mediador. Y por eso Timoteo dice que nosotros hoy tenemos un sacerdote, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por eso no necesitamos sacerdotes hoy, porque ya eso se cumplió, tenía un papel, tenía un rol en la Biblia, y vamos a ver en Hebreos más adelante por qué. Entonces harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, subraya sean mis. Y esto es ser cristiano, tú no haces nada, sino simplemente Dios te llama para ser suyo. Me encanta eso. Eso es ser santo, es ser suyo, es apartado para Dios. Y te das cuenta, eran sacerdotes de Dios para servir a Dios y ministrar a Dios. Y cuando servimos en algo en la iglesia, estamos sirviendo a Dios primero. Y eso es muy importante entender en el ministerio.
Porque si te pones a servir nada más a los hombres, te vas a cansar. Pero si te pones a servir a Dios y simplemente decides agradarle a Él, vas a seguir. Porque tienes que saber esto, es más fácil agradar a Dios que a los hombres. Con los hombres siempre te vas a quedar corto. Pero lo único que necesitas para agradar a Dios es fe. Y todo lo que hacemos y cómo ministramos y cómo servimos a Dios en las cosas de la iglesia, lo único que necesitamos es fe y agradarle a Él. Ahora, ministerio tiene que ver con hombres. No puedes, o sea, la iglesia es eso. La iglesia no son 4 paredes, 3 proyectores, 3 pantallas, 4 salones, un cunero, 2 baños, un baño para niños. La iglesia no es eso. Nos podemos cambiar de lugar y seguir siendo la iglesia. Pero es muy importante el énfasis que ministerio se trata de que somos de Dios. Y por eso Moisés dice, llámalo para que sea mío. Y siendo mío me sirva a mí. Y sirviéndome a mí, entonces va a servir a mi pueblo. Y eso es ministerio. Si empiezas a servir así, vas a disfrutar mucho el ministerio, vas a disfrutar mucho servir a Dios. Se trata de ser de Él, ser de Dios, para que sean mis sacerdotes Aarón y a sus hijos, 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y te das cuenta, entonces el ministerio para ellos no fue, ellos escogieron ser sacerdotes, sino es un llamado de Dios. Tú no puedes escoger ser algo en el reino de los cielos, sino simplemente Dios te llama y lo único que tú tienes que hacer es tomar ese llamado. Nadie se puede autoescoger o autoproclamar si no es Dios haciendo el llamado y los hombres respondiendo a ese llamado y realmente respondiendo a su amor. Señor, si me has hecho tuyo, tú dime qué hago, en dónde te sirvo. Y eso es ser de Dios. Y entonces escoge a Aarón y escoge a sus hijos. ¿Y sabes por qué los escoge? Por gracia. ¿Y sabes por qué Dios nos escoge a ti y a mí? Solamente por gracia. Y lo único que hacemos es escuchar su voz y por fe responder. Y por medio de esa fe, entonces la fe es el canal por el cual somos salvos. No por obra, sino simplemente por gracia. Y Dios los escoge a ellos por gracia para servirle, servir a Dios. Para que sean suyos. Ahora me encanta porque escoge a Aarón y a sus hijos, entonces a su familia. Y cuando Dios nos escoge, no es por ser de alguna familia en particular, sino cuando Él nos escoge, nos llama, respondemos a su llamado, nacemos de nuevo y Él nos hace parte de su familia. En Cristo es así y somos suyos. Versículo 2, y harás vestiduras sagradas. Aarón, tu hermano, pero chécate, no le dice a Aarón, ustedes van a ser los sacerdotes, ustedes vean qué ropa se quieren poner, ustedes decidan. Sino ellos no están jugando ningún papel, ellos simplemente están tomando el llamado y les harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. La palabra ahí, honra, no nada más es honra de honrar a la persona, sino es la palabra gloria o esplendor o distinción, o se puede usar honra como la presencia de Dios. Y vamos a ver que estas vestiduras realmente eran eso, soy de Dios y soy parte de lo celestial. Llevaban el sello de Dios en sus vestiduras y esto es muy importante. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Tienes que saber que todo lo que tiene que ver con lo celestial y con Dios y con Jesús y el Espíritu Santo es esplendor, es distinción y es hermoso. Yo no me canso de estudiar la Biblia. Yo no me canso de ver a Jesús. Yo no me canso de ver versículo a versículo y decir, o sea, ve cómo esto tiene que ver con esto. Y no solamente eso, sino cuando te das cuenta que Jesús nos viste. Él mismo nos viste de su justicia. Es hermoso. Y Dios entonces te empieza a regalar una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, de honra y hermosura. Y una oración que puedes hacer cada mañana es, Señor, vísteme de Jesús.
vísteme de Él. Jesús es el más hermoso de los hombres y es Dios. Estudia su vida y di, Señor, vísteme de Él, quiero ser como Él. Versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Ahí la palabra sabios de corazón es hábiles o que sean prácticos. Y muy importante, la sabiduría en la Biblia no es para hacer tu cerebro más inflado y más grande, sino la sabiduría en la Biblia es para aplicarlo y ser práctico. Eso es muy importante. Si tú te haces muy sabio, pero tu vida no cambia y no practicas lo que estás aprendiendo, no sirve de nada. Es más, te vuelves mucho más orgulloso y de pronto te inflas y es puro humo y no sirve de nada. Te das cuenta un arrogante. Y lo que aprendemos cada semana de Jesús es para ponerlo en práctica. Es sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que necesitamos. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, que son prácticos, que son hábiles. Ahora, ¿dónde aprendieron a ser hábiles? ¿De dónde vienen? De Egipto. Y date cuenta de esto, que todo lo que es hermoso que podamos hacer los hombres, arte, música, composición, pintura, escultura, páginas web, collares, artesanía, poemas, cartas, todo eso es porque lleva el sello de Dios, lleva el sello de lo celestial. Todo lo hermoso y bueno, lo que se ve y lo que no se ve, música, no se ve. Un buen guisado que lo sacas del horno y lo estás oliendo y todo lleva el sello de Dios. Y todo fue hecho para Él y de Él y por Él. Y Dios quiere que vivamos una vida así, disfrutando todo lo bueno, que nos deleitemos, pero no en eso, sino Dios que nos permite vivir eso. Y de pronto cambias un poco tu manera de vivir y de ver las cosas. Y entonces dice, tú hablarás a todos los sabios de corazón que aprendieron esto en Egipto. Entonces todo lo que tú aprendiste antes de Jesús, todo lo bueno, lo puedes aplicar para su gloria. Diseño gráfico. Puedes usar eso para hacer esto, Éxodo, Levítico, Números. Vamos a empezar en un par de semanas Apocalipsis. ¿Cómo harías el diseño del estudio de Apocalipsis del domingo para la iglesia? ¿Cómo harías una página web? ¿Cómo harías una tarjeta para invitar a alguien a la iglesia? Y todo eso que aprendieron, todas esas habilidades y prácticas que Dios despojó a Egipto de ellos, no solamente de oro y de plata, sino de todas estas habilidades que aprendieron en Egipto, Dios quiere que su pueblo las ponga por obra. Fíjate, en cosas fashion, ropa. Y de pronto dices, ay, ya, Dios me contestó, voy a poner una tienda de ropa. Bueno, ándale. Una de las cosas que Jaime, mi pastor, oraba cuando llegó a México hace más de 30 años es, Señor, despoja a Egipto y gana músicos para Cristo. Y poco a poco el Señor fue respondiendo. Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo, guitarrista y pianista de Luis Miguel, se convierten, son pastores, plantan la primera semilla de mostaza en México. Y usan eso, usan la música y inician Torrefuerte. Y lo usan para la gloria y honra de Dios. María del Sol. Hoy su hija misionera, la estuvimos apoyando durante 6 meses, ya acaba de regresar. Y usa su talento y su influencia para el Señor. Entonces, ¿cómo puedes usar tu talento y tu influencia para el Señor? Tus contactos, tus amigos, tus redes sociales, para Él. Pero date cuenta, todo empieza orando. Señor, ¿cómo quieres usar esto? Tu negocio, tu empresa, tu gimnasio,
negocio de programas, de sistemas, de mantenimiento. Y dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces te das cuenta, Dios los llenó de espíritu de sabiduría a estos sabios de corazón. Y es muy importante porque entonces ahí espíritu es rúa, que es aliento o hálito, es lo que sopla Dios, lo que pone Dios en nuestro ser. Entonces nuestros talentos y nuestra experiencia y nuestro currículum sin Dios no le sirven a Dios. Pero nuestra experiencia y nuestro currículum y nuestros talentos, Dios soplando en nosotros y llenándonos de su espíritu, entonces Dios los puede usar. Y date cuenta entonces que Dios no llama a los hábiles, sino habilita a los que Él llama para el ministerio. Pone su espíritu para componer canciones. Entonces de pronto hay músicos que estaban tocando en un antro o en un bar y ahí están tocando las del Tri. Estoy esperando mi camión. Ahí si no te la sabes. Un día en México estaba en una conferencia de jóvenes y canté una canción como 30 segundos. Búscala en internet, te vas a reír mucho. Y de pronto Dios los llama, los levanta, los llena de su espíritu, los capacita, los equipa, los habilita y Dios los usa. Y de pronto están componiendo salmos y cánticos espirituales y están sirviendo y pastoreando a iglesia en cuanto a la música y la alabanza. Si piensas que Dios no te puede usar, no conoces a este Dios de la Biblia. Y tienes que conocerlo. Y tienes que pedirle, Señor, habilítame, equípame, sopla tu espíritu en mí, lléname. Y de pronto en lo que menos te imaginabas, Dios te puede empezar a usar. Ahí, en eso. Y al final todo es para su gloria. Y entonces dice Dios, yo he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría pacífica. Es una sabiduría llena de misericordia, buenos frutos. No es una sabiduría terrenal. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarme, para que sean mi sacerdote. De eso se trata, de servir a Dios, mi sacerdote. La palabra ahí, consagrarme, es ser santo, ser de Dios. Y lo primero que tenía que entender Aarón es que Dios lo había llamado por gracia, Dios lo iba a vestir por gracia, Dios lo iba a equipar por gracia y Dios le iba a consagrar, lo iba a separar y lo iba a hacer santo. En un evento, pero también en un proceso. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Para ser mi sacerdote. Entonces las vestiduras como un uniforme. ¿Has usado un uniforme alguna vez en tu vida? Y te sientes así bien, o sea, estás representando a la compañía, ¿ok? Y él, el sacerdote, estaba representando a lo celestial, estaba representando a Dios. ¿Te imaginas qué honor, qué hermoso poder representar a Dios en la tierra? Y eso es lo que somos los cristianos, somos luz y somos sal, y Dios nos viste de Jesús y de pronto estamos representando a aquel que no pueden ver, a Jesús en la tierra, y llevamos ese mensaje de paz, de amor, de reconciliación. Versículo 4, las vestiduras, el uniforme que harán son estas: el pectoral, ahorita vamos a ver uno por uno, el efod, el manto, la túnica va bordada. La palabra, había dos tipos de tejido, era tejido en telar. ¿Has ido a Oaxaca y ves a las señoras que están dándole con el telar así? Ok, ese es tejido en telar. Y bordado es como las viejitas y están haciendo eso. Entonces son dos tipos diferentes de tejido de las vestiduras de los sacerdotes. Entonces si tú no sabías tejer de una manera, podías tejer de la otra. Dios usa a personas de diferentes maneras.
Y es la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean otra vez mis sacerdotes. Y si te das cuenta, algunas de estas cosas quitaron de Jesús cuando Jesús fue a la cruz. Versículo 5, tomaron oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, si pones atención, es el mismo material que usan para el tabernáculo, para la puerta del tabernáculo externa, pero también para el velo. Nada más que el velo, acuérdate, tenía querubines, pero eran los mismos elementos, los mismos materiales, y de pronto el sacerdote lo que está haciendo es siendo parte de eso, de lo celestial. Qué increíble. Mismos colores. Entonces, si hoy te quisieras vestir de representante de Dios en la tierra, tendría que ser azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y digo, ¿y por qué se visten de pronto así de negro? Todo de negro o de blanco. Es que ya no va esto, ya no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con el corazón, con lo interno. Versículo 6, y harás el efod. El efod es el chaleco, entonces era un chaleco sin mangas. Es como, ¿te acuerdas lo que usaba tu abuelita como de delantal para lavar la ropa o los trastes? Así es, un chaleco, es un chalequito, y normalmente eran como azul y tenía aquí así cerrado y tenía un listoncito aquí al lado y de un lado y del otro, y se lo amarraban y se ponían a chambear. Y eso es el efod. Y eso está representando eso, que los que servimos a Dios estamos para servir a la gente. Estamos para trabajar en el ministerio. Estamos no para que nos sirvan, y era un recordatorio constante para ellos. Entonces, ¿qué onda? Ponte el chaleco, órale. Allá en seguridad tienen un chaleco, pero es naranja fosforescente. Y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Si lees tu Biblia, Samuel, cuando es chiquito, su mamá le lleva un efod, un chalequito, para estar, y dice, y ministraba a Jehová con su efod. Y David, cuando llevan el arca, David va bailando y danzando con un efod, y su esposa, hija de Saúl, le desprecia porque le dice, ¿cómo pudiste haber estado así bailando con un efod nada más? Entonces era una cosa de trabajo, era algo muy sencillo, no era algo nada real ni nada aparatoso. Servía para servir a Dios, ese servicio. Versículo 7. Tendrá 2 sombreras que se junten en sus 2 extremos, como este chalequito, y así se juntarán, hablando de esta parte de la unidad del pueblo. Y lo que hacían los sacerdotes era hacer sacrificios, vamos a ver más adelante, hacían bendición. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba y salía, todo el pueblo estaba expectante. Y vamos a ver cómo inauguran después el tabernáculo. Y es muy padre ver eso, como Dios desciende y llena de gloria el tabernáculo. Pero lo que hacía este sacerdote totalmente vestido es que salía al pueblo, el pueblo estaba con la expectativa y estaban todos parados, reunidos, esperando, y el sacerdote salía y hacía la oración sacerdotal. Lo puedes anotar, número 6, 24, y les decía así, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Te imaginas eso? Que el sacerdote salga después del sacrificio y después de poner la sangre en el propiciatorio, en la tapa del arca, y Dios está aceptando el sacrificio, y sale Jehová y sale el sacerdote y está poniendo sus manos así, y todo el pueblo está expectante y dice que Jehová te bendiga, que haga resplandecer sobre ti su rostro. Esto es que Dios se voltee a verte, te eche una mirada y resplandezca su rostro y te bendiga, y que Jehová ponga paz en ti. Y entonces podías hacer eso. Esos son los deseos de Dios para mí, paz. Eso puedes pedirle, Señor, ¿podrías resplandecer hoy tu rostro sobre mí? ¿Podrías poner paz en mí, Señor? ¿Puedes tener misericordia de mí, Señor?
Y eso es lo que hacía el sacerdote. Entonces no solamente era el vestido, sino era lo que decían sus labios, la bendición que hacía con el pueblo. El sacerdote no salía y decía, Dios te bendice. O sea, de todo corazón está diciendo que Dios tenga misericordia de ti. Es el anhelo. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios ponga paz en ti. ¿Por qué no cuando saludas a alguien te aprendes los 3 versículos y le dices eso? Es muy bonito eso. Versículo 8, y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Entonces no tenían problema de ver, ¿me combina esto? O sea, no, todo era del mismo material, de los mismos colores, de los mismos hilos. Y tomarás 2 piedras de ónice. Esto es muy interesante. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Entonces en 2 piedras de ónice, de un lado, en una de las piedras grababa 6 nombres de los hijos de las tribus de Israel. En otra piedra de ónice grababan 6 nombres de las tribus de Israel. 6 nombres, versículo 10, en una piedra y otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Entonces el sumo sacerdote lo que tenía es del lado derecho en su hombrera tenía la piedra de ónice, y en esta piedra de ónice decía Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí. Y del otro lado de la piedra decía Gad, Isaacar, Aser, Zabulón, José, y el más chiquito, ¿te acuerdas quién es? Benjamín. Y el sacerdote lo que hacía era cargar a las tribus en sus hombros y llevarlos delante de Dios. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Somos sus ovejas y Él nos pone en sus hombros y nos lleva y nos fortalece. Los hombros es la parte que el hombre carga. ¿Nunca has visto cargar a los que cargan los garrafones de agua? Y le hacen así, toman el garrafón y se lo echan acá y ahí está, te puedes cargar uno de un lado y el otro del otro. Y lo que hace Jesús, nuestro sumo sacerdote, es que al ir a la cruz no solamente cargó la barra transversal de madera, sino cargó a la humanidad en sus hombros. Nos cargó a ti y a mí. Por eso cuando está en la cruz Jesús y tiene que hablar, tiene que levantarse para poder hablar, no solamente está levantando su peso para poder decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, sino está levantando la humanidad en sus hombros y nos lleva sobre él. Entonces cuando te sientes cansado, tienes que saber que Jesús te lleva en sus hombros. Él te lleva en sus hombros. Él nos carga. Y el sacerdote llevaba todo el peso de las tribus delante de Dios, como Jesús nos lleva delante de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote y Él intercede de día y de noche por nosotros. Y nos lleva en sus hombros y lleva todo el peso de nosotros y de su iglesia. Cuando en el ministerio te sientes cansado, posiblemente es porque tú estás cargando el peso y se lo has quitado a Jesús, estás usurpando una función que es de Él. Cuando tú estás orando por tus hijos, por tu esposo, por gente de tu trabajo, por tu empresa, cuando te sientes cansado, Jesús dice, ven. Si estás cansado, ven. Y entonces tienes que agarrar toda esa carga y ese peso y echárselo a tu Señor. Tienes que echárselo a tu Señor. Y Él lo puede cargar bien. Él es Dios. Es una gran diferencia entre tú y Él y yo y Él. Echa toda tu carga sobre Él. Humillaos bajo su mano poderosa. Y humillarte es decir, yo no soy Dios, Él es. Y entonces echas todas tus cargas en Él. Todos los días antes de dormir haz eso. Si no estás pudiendo dormir bien y estás dándole vueltas, echa todas tus cargas en Él. Todas las noches. Y entonces puedes decir como el salmista, que puedes dormir en paz, porque has confiado en Dios. Versículo 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello,
harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Los sellos antes eran como ahora, pero a la inversa, entonces tenían para adentro y ponías y tenías el sello y se veía en blanco, se veían los nombres. Te das cuenta, todo es un arte. Dios es un artista. Dios siempre está creando y haciendo cosas increíbles y hermosas. ¿Las está haciendo en tu vida? Dios siempre está inspirado y Él quiere hacer esa obra en tu vida. Lo único que tienes que hacer es como Aarón. Cuando te llame, preséntate. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y pasa tiempo con Él. El sacerdote lo que tenía que hacer es sacrificios, la bendición, enseñaba la palabra, administraba justicia, pero tenía que ser ejemplo de santidad ante el pueblo. Era pasar tiempo en la casa de Dios. Es simplemente pasar tiempo con Dios. Y como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Entonces todos los nombres tenían esos detalles y en las piedras como sello y engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras y te das cuenta, cada nombre Dios lo sabe y es importante y lo lleva en su hombro. Si alguna vez te has sentido, Señor, ¿dónde estás? O sea, siento que me has desamparado. Tienes que saber que Él sabe tu nombre y Él te lleva en su hombro. Si has puesto toda tu confianza en Él. Poner tu confianza en Él, echar toda tu vida en Él y decir, Señor, me abandono en ti, confío en ti. Tener fe es eso. Es como cuando te acuestas en una hamaca. ¿Te gustan las hamacas? Y entonces ahí estás, te acuestas. ¿Cómo sabes que cuando te acuestas en esa hamaca te va a aguantar? Ah, ¿verdad? No sabes. Simplemente dices, pues por fe, y te echas a descansar en la hamaca y puedes quedarte dormido en la hamaca. Y eso es lo que Dios nos pide. Ahora, aquí sí sabemos quién es Dios y que sí nos va a aguantar y sí va a aguantar el peso. Entonces con más razón nos podemos acostar en Él y descansar en Él. Y estar en su seno, descansando en Él. Es el mejor lugar para estar. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Entonces aquí, para piedras memoriales. Memoriales quiere decir que a Dios nunca se le olvida. Yo me acuerdo que un día se nos olvidó nuestro hijo más chiquito en el coche. Y ya llegamos, apenas había nacido y vivíamos en México. Y entonces teníamos como muchas cosas en la mente. Llegamos, nos estacionamos. Y ya sabes, la sillita de bebé en medio. Y entonces los dos se bajan, Sandy y yo nos bajamos. Y pasaron así algunos minutos y Jan, y ahí vamos corriendo. Estaba dormido, ni se enteró. No le digan, ¿ok? Espero que no vea la grabación. Y entonces desde ese día dijimos, o sea, tú eres la encargada de bajar a Jan. O sea, no se te puede olvidar eso. Ok. Cuando eres hijo de Dios, nunca te le olvidas. Nunca. Nunca te lo olvidas. Nunca. Para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial, como Jesús nos llevó delante del Padre. Y hoy nos lleva y nos sigue llevando, intercede por nosotros, lleva nuestras cargas, lleva el nombre de nuestras familias, de nuestros hijos. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral de juicio. Entonces en el pecho del sacerdote había un cuadrado y ese es el pectoral. Era una pieza aparte del chaleco, del efod. Se tenía que separar seguramente para lavar, pero eran 2 cosas
diferentes, se harás a sí mismo el pectoral de juicio. La palabra ahí, juicio, es tomar decisiones. Tú y yo todos los días estamos tomando o haciendo juicios y estamos diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es hacer un juicio de una persona, hacer un juicio de una decisión. Y este era el pectoral del juicio, porque en este pectoral se tomaban las decisiones importantes del pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver cómo. Y harás asimismo el pectoral de juicio de obra primorosa, la harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras. Entonces tenía 4 hileras o 4 columnas de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. Entonces una hilera de estas piedras preciosas, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe, todas estas montadas en engastes de oro. Entonces son piedras preciosas y especiales, y todas con un marco de oro, y todas en un cuadrado en el pecho del sacerdote. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Entonces no solamente los nombres en las piedras de ónice en los hombros del sacerdote, sino en el pecho del sacerdote. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Y me encanta porque Dios les había dicho en Éxodo capítulo 19, versículo 5, ustedes son mi especial tesoro. Y este es un recordatorio. Cada uno de las tribus son mi especial tesoro, y son como esta piedra preciosa que brilla, que refleja mi gloria, pero que cada una es diferente. ¿Tú qué piedra eres? Dices, ay, a mí me gustó eso del diamante. Pero cada uno de nosotros en el pueblo de Dios somos diferentes, ¿te das cuenta? No todos son diamantes, no todos son berilios, no todos son jaspes. Cada uno tiene su brillo, su toque, su cosa especial, su hermosura. Pero todos delante de Dios eran su especial tesoro. Por eso tan fuerte y tan duro cuando le daban la espalda a Dios. Nadie los había tratado así como Dios. ¿Cómo darle la espalda a este Dios amoroso? Solamente Dios te puede decir quién eres. Ni siquiera tú. Solamente Dios. Y Dios le está diciendo, tú eres esto para mí, tú eres esto para mí, tú eres esto para mí. Solamente Dios te puede decir quién eres. Eres su especial tesoro. ¿Nunca te has sentido como nadie me quiere? Y te ponen etiquetas y te juzgan y te apartan y te abren y okay. Tienes que ver lo que dice Dios de ti. Tienes que pasar tiempo con este Dios. Solamente Dios te puede decir quién eres porque Él te hizo. ¿Cómo alguien te puede decir quién eres si Él no te conoce y no te hizo? El único que te da el valor correcto es Dios en tu vida. Él te hizo, Él te formó en las entrañas de tu madre, Él te llamó, Él te vistió, Él te puso un brillo en particular, Él te dio dones específicos, Él sopló en ti. Entonces escucha más a Dios que al mundo. Deja que Él te diga quién eres. Ni siquiera tú mismo puedes decirte quién eres. Tu identidad está en Jesús, en ese sumo sacerdote. Versículo 21, apúrenle, ya ves, te dije. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, con grabaduras de sello, cada una con su nombre.
serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral. Los fijarás con los 2 cordones de oro en los anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla, que están al lado del efod hacia adentro. Entonces simplemente este cuadro se tenía que unir con estos hilos para que no hubiera movimiento y estuviera bien pegado al pecho del sumo sacerdote. Versículo 27, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto de efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no solamente nos carga y nos lleva en el hombro, sino nos ama y nos lleva en su corazón. Jesús nos ama. Jesús te ama y por eso murió por ti. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros porque nos ama. Para Jesús no eres un peso y una carga, Él te carga porque te ama. ¿Nunca has sentido eso? Que, Dios ya ha de estar harto de mí, de mis oraciones, de mis llantos, de mis cosas. Ok, para Jesús no eres una carga porque Él te ama. Él te carga por amor. Él lo hace por compasión. Entonces cuando nosotros lo hacemos con los demás, porque amamos porque Él nos amó primero. Cuando cargamos a alguien en oración, es porque amamos. Y entonces el sumo sacerdote no solamente tenía que llevar las cargas en oración a Dios, sino tenía que amar a su pueblo. ¿Y no ese es el mensaje de Jesús? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Sobre su corazón, cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral de juicio, ahí viene lo interesante, Urim y Tumim. No es Turim, ese es el chocolate, ¿no? Tumim. Y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, que la palabra Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio, las decisiones de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y eso lo usaban en decisiones importantes cuando el pueblo de Israel iba a ser afectado por algo. Entonces, Urim y Tumim eran piedras que se metían como en tu bolsa esta, ¿ok? Pero acuérdate, tienes el pectoral y tienes las 4 columnas con las 12 piedras, y adentro tenías Urim y Tumim, y el sacerdote iba delante de Dios, consultaba a Dios, y el sacerdote entonces, buscando a Dios y su voluntad, sacaba una piedra. Algunos comentaristas dicen, la Biblia no explica y no da detalles de esto. ¿Y sabes por qué? Porque si no, ahí estarías. A ver, si saca una piedra negra es no, si saca una piedra blanca es sí. Y sí o no sería más fácil que Dios nos hablara así que buscar a Dios en su palabra y en oración. Y ahí estarías tú. Ok, vamos a 2 piedritas aquí. Pero Apocalipsis capítulo 2, nada más anótalo ahí. Dice que Dios, Jesús, cuando lleguemos con Él nos va a dar una piedrecita. Esa es mi opinión. Yo creo que eso es Urim y Tumim. Y blanco es te acepto y negro es no. Y si pones tu esperanza en Jesús, tu piedrecita va a ser por gracia, te acepto, te amo.
Pero esa es mi opinión. No dice la Biblia. Pero entonces usaban esto para tomar decisiones. Ahora, no eran decisiones personales del sumo sacerdote o de su familia o de su primo. Oye, primo, ¿puedes checar el Umim y Tumim y a ver si sí o no está chava? Si no eran decisiones corporativas del pueblo que iban a afectar a todo mundo. Ahora, eso se perdió cuando fueron al cautiverio en Babilonia y ya no han hecho eso, ya no existe. Hoy en día nuestro Urim y Tumim es Jesús. A Él vamos, a Él le buscamos y creemos que en Él, porque dice la Biblia, en Él está toda la sabiduría y todo lo que necesitas saber acerca de la vida y la piedad. Y tenemos la Biblia. Y a eso vamos, Él es nuestro sumo sacerdote. Hoy encuentras esto en Jesús. Versículo 31, harás el manto del efod todo de azul. Entonces el manto era de hombros a pies sin mangas y es todo azul. Mira mi color favorito, ¿ya ven? Para que no me critiquen. Y ellos todo el tiempo estaban así, azul, 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 azul. Todo de azul. Y en medio de él por arriba habrá una abertura. Entonces era de hombros a pies con una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida para que no se deshilachara, como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul. Entonces en la bastilla de abajo harás granadas de azul. Granadas es la fruta, pero no vas a poner la fruta seca ni nada, sino con hilo vas a hacer como una bola tipo fruta, granada, púrpura, carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Entonces en la bastilla de la bata del sacerdote, que era, chécate, era toda una misma pieza, no tenía costura como la de Jesús. ¿Te acuerdas que rifaron eso? Y están, no, esta es valiosa, esta no hay que romperla, no hay que partirla en cuatro. Y echan suertes, echan Urim y Tumim los sacerdotes, digo los soldados, y a ver quién se la queda. Y era el del sumo sacerdote. Y entonces tenías una bolita de granada de un color y tenías una campanita de oro. Ahora, ¿has tocado alguna vez una campanita de oro? Así de tu abuelita o una tía que tiene así su colección de campanitas. Y entonces vas y estás. Tin, 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 tin. Y una campanita de oro como estas, su sonido es muy dulce. Y la palabra de Dios es así. Cuando Jesús te diga, bien, buen siervo y fiel, va a ser lo más dulce que van a escuchar tus oídos. Una campanilla de oro, versículo 34, una granada, otra campanilla de oro, otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Entonces el sumo sacerdote cuando iba caminando sonaba muy dulce sus pasos. Y todo el mundo sabía dónde está, allá va el sumo sacerdote. Y acuérdate, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Entonces cuando todos los sacerdotes asistentes están afuera, y él entra y él está haciendo todo su ritual y está llevando la sangre al propiciatorio y está orando a Dios. Está intercediendo por su pueblo, está llevando las tribus delante de Dios, pero también en su corazón. Y están escuchando afuera. Dios está aceptando los sacrificios que hemos hecho. Y se sigue moviendo el sacerdote y se sigue oyendo ese dulce sonido afuera. Dios está aceptando y todos estaban con la expectativa, ya vendrá afuera a bendecir al pueblo, ya vendrá afuera a bendecir el pueblo. Versículo 35, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirán sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová. Entonces las campanitas no era como, le voy a avisar a Dios que ahí voy, o sea, como el timbre, ¿no?, del lugar santísimo, sino también era, Dios no necesita que le avises que ahí vas, Él ya sabe, Él te está esperando. Tienes que saber que Dios te está esperando todos los días que vayas al trono de la gracia para darte oportuno socorro y misericordia. Todos los días está ahí esperándote.
No necesitas tocar el timbre, no necesitas avisar, pero lo que sí necesitaba el sumo sacerdote es decir lo que representa entrar. Y yo necesito recordar, es un lugar santo, es un lugar puro. Por eso se tenía que sacar los zapatos, porque el lugar en donde está el lugar donde Dios está es santo, es santo. Tenía que recordar esto, las campanillas le recordaban eso. Y estarán sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Tenemos que entrar delante de Dios sabiendo delante de qué Dios entramos. Y Dios es un Dios santo. Y por eso necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Entonces era una pequeña lámina de oro que tenía estas letras en hebreo grabadas: santidad o santo a Jehová, el nombre de Dios. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. La mitra es el turbante del sacerdote. Entonces el turbante, ya ves como ya lo estamos vistiendo, Aarón. Ahí vamos, ¿no? Ya lo puedes ver así, como va. Y el turbante tenía esto aquí en la frente que decía santidad a Jehová. ¿Te das cuenta de lo que estaba representando el sacerdote? Grabadura de sello. El sello del cristiano es eso, santidad. Eso es el sello. El sello del cristiano es santidad a Jehová. Ese es nuestro sello. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, sobre la parte delantera de la mitra estará. Entonces sobre la gorra o el turbante. Yo nunca he visto estas gorras entre los cristianos. ¿Te imaginas una gorra y aquí santidad a Jehová? Pero no lo necesitamos poner. Jesús no se puso este turbante, le pusieron una corona de espinas. Pero todo él representaba santidad a Jehová. Todo él representaba eso, la santidad de Dios mismo. Versículo 37, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, sobre la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas, las culpas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Entonces tenían que llevar las ofrendas, presentarlas, pero el sacerdote tenía que ir delante de Dios con este sello, santidad a Jehová, para decir: Señor, acepta esto, esto es lo que Dios te dio, estas son las ofrendas santas que Dios te dio, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Te das cuenta que realmente era por fe? Tú llevabas tu sacrificio, pues después el sumo sacerdote tenía que entrar y decir: Señor, acepta las ofrendas de tu pueblo. Y el Señor entonces, por gracia, aceptaba las ofrendas de su pueblo. Ni los sacrificios no eran por obras. Era simplemente un símbolo de lo que iba a hacer Jesús. Y la aceptación era por gracia de Dios. Obtener gracia es ser aceptable delante de Dios. Versículo 39, y bordarás una túnica. Una túnica es una camisa, una camisola con mangas de lino, y harás una mitra. Entonces esta va bordada, no es tejido de telar, y harás una mitra de lino. Esta mitra es el turbante que va de la misma tela de la camisola, y harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. Entonces el sumo sacerdote era así, y los hijos de Aarón, que no eran sumos sacerdotes, sino eran los sacerdotes asistentes, les harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, que son turbantes en su cabeza, para honra y hermosura. Ahora, nota que no lleva el pectoral, no lleva las sombreras, pero eso no quiere decir que sean menos importantes, porque era también para honra y hermosura.
Era también glorioso lo que ellos hacían, pero era diferente al sumo sacerdote. Versículo 41. Y con ellos vestirás a Aarón. Chécate cómo ni Aarón se tenía que vestir su uniforme. Moisés tenía que vestirle a Aarón. Aarón lo único que hace en todo esto es: Aarón, Dios te está llamando a que seas sacerdote. Aquí estoy, Señor. Aarón, los sabios de corazón te van a hacer tus vestiduras. Aquí espero, Señor. Aarón, te vamos a vestir. Y está Moisés poniendo la túnica azul. Está Moisés poniendo el efod. Está Moisés poniendo el pectoral. Está Moisés poniendo las sombreras. Está Moisés poniendo el turbante. Está Moisés poniendo el cinto. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos llama y Él nos viste. Él nos viste de Jesús. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte. Y eso es desvestirte de tu pecado, quitar esa ropa sucia y decir: nunca más, si tengo estas vestiduras, nunca más estas. Nunca más estas. Y dejar que Dios te vista de su justicia. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás. Eso Dios hace con nosotros. Nos llama, nos viste, nos unge con aceite, el Espíritu Santo. Pone dentro de nosotros su Espíritu Santo, nos unge. Y los consagrarás. La palabra consagrar aquí es llenarte las manos. Y lo que hacen, y vamos a ver la próxima semana, no te pierdas la próxima semana, es uno de mis pasajes favoritos de Éxodo, pero lo que hace lo que hace Moisés para consagrarlo es que toman el becerro del perdón, de consagración, y entonces lo están haciendo todo el ritual, y Aarón lo que tiene que hacer es poner sus manos así. Y Moisés pone todo el animal en las manos de Aarón, lo llena sus manos. Y Aarón lo que tiene que hacer con esto es entregárselo a Dios. Señor, esto es entre tú y yo, y me consagro a ti. Pero lo que Dios hace es que nos llena de su espíritu y nos llena las manos. ¿De qué? De Jesús, del Cordero de Dios, para poder tener una relación personal. Y esto es mi mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y nos llena y nos equipa y nos da todo lo que necesitamos. Dios no llama a los hábiles, sino equipa a los que Él llama. Y Dios va a llenar tus manos. Lo único que tienes que hacer es tomar su llamado, dejar que te unja, que te llene de su espíritu, que te consagre, que te llene las manos, y santificarás. Esta palabra es lavar, y lo que Dios hace es que nos lava, no solamente cuando nos perdona y nacemos de nuevo, nos perdona por completo, pero sino constantemente nos está santificando, nos está lavando, nos está perdonando, nos está volviendo a llenar las manos, nos está volviendo a llenar de su espíritu, nos está volviendo a llenar de Jesús, de aquí hasta que estemos delante de Él. Eso es lo que hace Dios con su sacerdote, pero eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué? Mira, para que sean mis sacerdotes otra vez, para que sean míos, son míos. Tú sabes que si somos de Él, déjate vestir, deja que Él te unja, deja que Él llene tus manos, deja que Él te santifique. Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y lo que nos lava y lo que nos limpia es su espíritu, pero lo que nos lava y lo que nos limpia es lo que usa el espíritu, que es su palabra. Entonces, mientras tú estás escuchando este estudio, Dios está limpiando, te está purificando, te está santificando. Es su palabra. Versículo 42. Entonces, fíjate, termina toda la consagración, termina todo lo que, toda la vestimenta. Y versículo 42: les harás calzoncillos. Dios así, cada detalle. No les hace calcetines porque no existían en esta época. Pero no tenían que usar tenis. Estaban descalzos, no lo necesitaban. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Y esto habla de pureza, habla de castidad.
serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces tenían que ser sacerdotes totalmente diferentes a los sacerdotes paganos de las naciones de alrededor. Totalmente diferentes. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Ahora, si te das cuenta, Jesús cuando murió en la cruz fue totalmente desnudo. Y Él llevó nuestro pecado y murió, para que nosotros no muramos, sino vivamos eternamente. Ese estatuto perpetuo para Él y para su descendencia después de Él. Y vamos a terminar en Hebreos, como te dije. Ya ves si terminamos. Hebreos lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Más adelante vas a pasar las cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, y vas a encontrar Hebreos. Si llegaste a Apocalipsis ya te pasaste, regrésate y vas a ver Santiago, y antes de Santiago Hebreos capítulo 7, versículo 23, Hebreos capítulo 7, versículo 30, capítulo 7, versículo 23, y dice, y los otros sacerdotes, hablando de estos sumos sacerdotes y los sacerdotes asistentes, en la época de Moisés, en la época del templo, en la época de Jesús. Por eso Jesús estaba tan indignado del sumo sacerdote y de todos los parientes, porque lo único que no representaban era la santidad a Jehová. No representaban eso. No estaban cumpliendo su papel de representar a Dios en la tierra. Por eso Jesús les dice lo que les dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. Entonces estos sacerdotes, Aarón, sus hijos y los que vienen, son simples mortales y pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Versículo 24, mas ¿quién? Jesús, por cuanto permanece para siempre. Jesús es eterno. Y hoy nuestro sacerdote y sumo sacerdote es Jesús, y por eso no necesitamos un sacerdote, porque Jesús permanece para siempre. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica y teníamos en la familia un sacerdote que era amigo y venía a la casa de vez en cuando, y cuando yo tenía dudas iba con él. Hoy digo, o sea, ¿qué onda? No me respondió bien, pero yo creo que le echó ganas, hizo su mejor esfuerzo, pero no me respondió bien. Un día me dijo, ya no está aquí entre nosotros, pero ya le estoy echando al asador todo, pero un día me dijo que podía disminuir la tentación sexual dejando de comer carne. Y digo, si tan solo me hubiera abierto una Biblia, todo lo que me hubiera ahorrado, pero Dios sabía. Pero este sacerdote, el padre Falcón, así se llamaba, Falcón, el padre Falcón, se murió y se acabó nuestra religión. Ya no íbamos a la iglesia, pero ve, el sacerdote que hoy tenemos es eterno y permanece para siempre. Eso es increíble. Permanece para siempre y es multigeneracional, entiende a todos, sabe con qué batallamos, sabe la respuesta, sabe lo que necesitamos, nos carga en su hombro, nunca se cansa, nunca duerme, siempre está intercediendo por nosotros, nunca se le olvida nuestro nombre. Caray, ¿cuántas veces te ha pasado que te dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Y sí, y pasa una semana y ¿cómo se llamaba la hermanita que me dijo que orara por? ¿Cómo se llamaba la hermanita? Y a Jesús nunca se le olvida tu nombre. Y tiene un sacerdote inmutable. Inmutable es que no cambia, que es eterno. Jesús nunca cambia.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La salvación viene por medio de Jesús, y por medio de Jesús solamente nos podemos acercar a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el ministerio de Jesús hoy. Entonces cuando dices, es que ni siquiera nadie se acuerda de mí, nadie ora por mí, Jesús está orando por ti, te está llevando en su corazón y en sus hombros. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué buscar fuera de Jesús si este es el sacerdote que necesitamos? Este es el sacerdote que nos convenía, que nos conviene, que es santo. No necesita la mitra, el turbante que dice santidad a Jehová, sino Él mismo es santo y Él mismo es Jehová. Es inocente, y los sacerdotes en este tiempo se tenían que lavar y consagrar para después ir a pedir por el pueblo. Y Jesús es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, tan diferente a nosotros, pero tan cercano a nosotros porque nos ama, y hecho más sublime que los cielos. Él es el creador de los cielos, Él es más alto que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue una sola vez en la cruz del Calvario y es suficiente, ofreciéndose a sí mismo. No hay nada más que pagar, su sacrificio fue completo y perfecto, y Él dijo, consumado es, para que tú puedas decir hoy, perdonado soy. No hay más sacrificio que hacer, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres como Aarón y sus hijos, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, la palabra posterior a la ley constituye a Jesús, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús es nuestro perfecto y mejor sumo sacerdote, y a Él tenemos que ir, a nadie más. ¿Oramos? Señor, y gracias por tu gracia y por poder abrir este capítulo y poder entender cómo todo esto estaba apuntando a Jesús, nuestro sumo sacerdote santo, sin mancha, que no cambia, que su sacrificio fue perfecto y fue suficiente, una sola vez muriendo Él por todos los pecadores y por todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Y por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, para encontrar perdón y gracia y oportuno socorro. Y no necesitamos ir a ningún otro lado, Señor. Y gracias porque hoy nos sentimos amados, sabiendo que Jesús ora por nosotros, nos carga en sus hombros, nos lleva en su corazón, sabe nuestro nombre, somos su especial tesoro. ¿Cómo no correr a Él hoy una vez más? Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por tanto simbolismo, todo apuntando a ti, a tu amor por nosotros. Señor, ayúdanos a llevar este sello, santidad a Jehová. Que el mundo vea eso en nosotros. No en un turbante, ni en una gorra, ni en una camisa, ni en un portaplacas, sino en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.